Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Qué bueno que andas por aquí esta nochecita. Qué bueno que ya andas por aquí. Vamos a ver quién se va conectando mientras empezamos con nuestro tema el día de hoy. A ver, vamos a ver quién llega, quién dice yo. El día de hoy, pues vamos a estar hablando sobre qué es el trastorno obsesivo compulsivo, de qué se trata y cómo funciona este asunto, cómo termina afectando a la gente que lo va padeciendo. Y bueno, pues también te va a servir para detectar si tú no tienes por ahí algunas cuestiones obsesivas compulsivas o bien convives o estás con alguien que sea o que padezca esta cuestión de el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Pues ahí si quieren ir saludando, me da mucho gusto que andes por aquí. Buenas noches, soy Guillermo Rosales, psicólogo clínico y de la salud. Y pues el día de hoy, les digo, vamos a hablar sobre este tema que tiene que ver sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y cuáles son sus características, cómo termina dando lata o cómo funciona y qué puedes hacer, ¿vale? Muy bien, vamos a ver quién anda por aquí ya. Hola Vero, buenas noches. Qué bueno que ya andas por aquí. María Ángeles, también buenas noches. Gustavo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches. Marta Reina, también buenas noches. Qué bueno que ya se van conectando y que vamos pues, aquí saludándonos, ¿ok? Y bueno, pues ya saben, al final de esto pueden hacer sus preguntas o bien, si quieren, en el camino pueden ahí preguntar, no hay ningún problema y ahí les voy contestando, ¿ok? Y pues, como saben, primero tenemos que ver de qué se trata esto, qué es y pues de cómo nos va a ir afectando, ¿no? Este asunto del trastorno obsesivo compulsivo, antes de entrar ya de lleno como tal, que también se le conoce como TOC. Hola Eduardo, buenas noches también, ¿vale? Eh, bueno, esta cuestión, fíjense que yo recuerdo cuando estaba estudiando todavía, hace un poco más de 20 años. Eh, por ahí estaba la cuestión de una película que se llamaba Mejor Imposible, que hablaba sobre la situación de una persona que tenía TOC. Y sale Jack Nicholson, por cierto, y él es el personaje que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, pues cuando veías la película o ves la película, si no han tenido oportunidad de verla, yo la veía y decía, ¿y a poco de verdad tan grave es el asunto, no? Era un cuate que se lavaba las manos eh, muy, con mucha frecuencia, pero además con agua hirviendo. Usaba un jabón que además abría en ese momento, se lavaba las manos y tiraba ese jabón. Y era impresionante. Iba a un restaurante y se tenía que sentar siempre en el mismo lugar. Él llevaba sus propios cubiertos, no usaba cubiertos del lugar y sus cubiertos eran desechables, justo para que cuando acabara él lo tirara. Y de verdad, conforme lo iba viendo, decía, ¿cómo es posible, de verdad? eh, o sea, me parece increíble que fuera cierto que alguien pudiera tener un trastorno de ese tipo que fuera real hasta que, bueno, me empecé ya con la parte clínica, que fue la cuestión de empezar a ir al hospital psiquiátrico. Eh, Estuve primero haciendo prácticas, después estuve, pues como, si le quieren llamar meritorio, o estaba intentando entrar a la parte del hospital psiquiátrico. Estuve en el Juan N. Navarro, que es el infantil, donde hay niños o menores de edad, y en el Fray Bernardino, en la parte de esquizofrenia, ahí estaba principalmente. Y bueno, también una temporada que me tocaba estar ahí en urgencias. Y entonces fue cuando empecé a verlo ya de manera real, ya en directo. Y entonces descubrí que sí existe el trastorno obsesivo compulsivo y que incluso lo que había visto en esa película no era nada comparado
a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo ya como tal, cuando lo estás, cuando ya lo tienes, cuando ya lo presentas, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿qué es esta cuestión del trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno obsesivo compulsivo va a ser un trastorno mental, porque así ya porque eso se considera, que se va a caracterizar principalmente porque tienes pensamientos intrusivos y recurrentes. Cuando hablo de que son pensamientos intrusivos, es que se te aparecen de repente, no tiene que suceder nada, simplemente se te aparecen y se te presentan con bastante frecuencia. Y a esto se le van a llamar o se le conocen como obsesiones. Cuando tienes un pensamiento intrusivo y que es recurrente, va a ser una obsesión y esto va a generar normalmente ansiedad, que es lo que nos provoca el tener pensamientos intrusivos y recurrentes. Normalmente, para evitar o para aliviar esta ansiedad que les producen estos pensamientos, las personas van a desarrollar comportamientos repetitivos. Y a estos comportamientos repetitivos se les van a llamar compulsiones. Por lo tanto, vas a hacer un ciclo de obsesiones y compulsiones que van a interferir significativamente con la vida diaria de la persona que lo tenga. Y entonces aquí, pues finalmente tú podrás decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene esta cuestión de las obsesiones y de las compulsiones? Esos van a ser principalmente los síntomas que va a presentar alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, obsesiones y compulsiones. Ya quedamos que las obsesiones van a ser pensamientos, impulsos o bien también pueden ser imágenes mentales que se repiten, que son intrusivos, que sobre todo son no deseados y que te van a provocar ansiedad. ¿Cuáles son las obsesiones más comunes que puedes llegar a presentar o cuáles son, sí, estos pensamientos intrusivos que se te llegan a aparecer? Uno puede ser el temor a los gérmenes o a la contaminación, es decir, que pienses que hay una enfermedad en los muebles, en las cosas que tocas o en lo que está cerca. Durante la pandemia, hace 3 años, 2, 3 años, tuve un paciente que desarrolló un TOC muy severo con cuestiones de obsesiones, justamente basado en esta cuestión de los gérmenes o de la enfermedad. Él trabajaba para una empresa en la que tenían como regla, pues lo que nos pusieron a todo mundo. Llegabas, tenías que limpiar tu lugar, desinfectarlo, que era pues echarle Lysol o tener una toallita con algún líquido que pudiera limpiar. Y pues te ponías a trabajar, ¿no? Obviamente con tu respectivo cubrebocas y ya, que eso era como lo que se estaba haciendo. ¿Qué pasó con esta persona? Cuando empezó la pandemia, él empezó a desarrollar este temor porque se pudiera enfermar y porque le pudiera pasar algo. Y entonces lo que empezó a hacer es que ya la limpieza de su escritorio ya no era una cuestión de 5 minutos, que a lo mejor es lo que te puede llevar a hacerlo, sino que aquí ya se convertía en una situación donde limpiaba aproximadamente ese escritorio y todo lo que estaba en el escritorio por alrededor de 1 hora y media o 2 horas. Y entonces, además de que empezaba con esta cuestión de limpiar así el lugar, empezó a comprarse guantes. Hay unos guantes que utilizan las personas que trabajan en cuestión de mecánica, unos guantes como de tela, pero que, bueno, parecen tela, pero te protegen también, están ahulados. Y entonces empezó a usar de esos guantes. A la par, empezó a ponerse 3 cubrebocas. Y eran 3 cubrebocas que en cuanto sentía húmedo el que estaba hasta abajo, era el que se quitaba y inmediatamente se ponía otro. Luego empezó a desarrollar dentro de esta obsesión la cuestión de que el dinero podía tener gérmenes y podía estar infectado, y entonces dejó de agarrar el dinero y él
o te hacía transferencias, que además usaba el teléfono así como con mucho cuidadito, y empezó a moverse solo en vehículos de aplicación, en taxis de aplicación. Dejó de manejar, manejaba y dejó de manejar porque sentía que lo que tenía su carro se podía haber infectado y que también que en cualquier momento se le iba a pasar muy mal. Aunado a esto, pues desarrolló una compulsión, que ya quedamos que las compulsiones son conductas repetitivas que les ayudan a tranquilizarse. Y en esta cuestión de la compulsión, pues desarrolló el hecho de estarse limpiando o estar constantemente con esta cuestión de lavarse las manos o de lavar con mucha intensidad cualquier utensilio que utilizaba. Incluso eh, algo que le llegó a pasar es que llegó a juntar 14 vasos cuando se lavaba los dientes. ¿Por qué? Porque sentía que él dejaba el vaso, se lavaba los dientes y si de pura casualidad había botado tantito pasta de su boca y que se había impregnado y que lo notaba ahí en el espejo, él decía, no, le cayó al agua y ya se contaminó. Y entonces ahí dejaba el agua y empezaba a juntar los vasos porque de repente sentía que pues esta obsesión de que había gérmenes lo llevaba a tener esta compulsión. Y así muchas cosas más empezó a hacer, ¿no? No comía a menos que la cuchara que agarrara o le dieran fuera una cuchara que además se acababa de lavar y así como se lavaba, así se le entregaban y él inmediatamente la metía al plato, pero cubría el plato, así se comía, ponía ahí y empezaba a hacer esto para que en su obsesión no se fuera a contaminar de algo su plato. Lamentablemente, de este tipo de situación, pues sí lo llevó a perder el trabajo porque ya no quería estar en su trabajo. Él dice que percibía o sentía que sus compañeros ya estaban eh, pues infectados y que en cualquier momento lo podían enfermar y que entonces mejor los mantenía alejados. Eso es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar con estas obsesiones y con estas compulsiones. Regresando y ampliando un poco más esta cuestión de ideas obsesivas. Aparte del temor a los gérmenes, también está el miedo a olvidar, el miedo a perder o a extraviar algo. Y entonces constantemente pueden estarse revisando el celular. Ustedes seguramente se han dado cuenta que de repente no traen el celular y sienten un mini infarto, ¿no? Ahí como, ya lo perdí. Y no. Entonces, ahí hay que ver qué es, pero este miedo es constante todo el tiempo y están incluso revisando si traen algo, si no lo olvidaron, si sí lo guardaron, pero es constante, ¿ok? Hola Gaby, buenas noches también, qué bueno que ya llegaste por aquí. Aparte, ¿qué otra obsesión? El temor de perder el control sobre su propio comportamiento. Es muy constante y es común que estas personas incluso lleguen a decirte que sienten que se van a volver locas en cualquier momento y que entonces, ¿qué van a hacer? Porque por un lado se medio dan cuenta del tipo de pensamientos o de comportamientos que tienen, pero a la vez les cuesta mucho trabajo controlarlos. Y una vez que se les mete una idea, no la sueltan. Están con todo dándole. Incluso llegan a tener alguien que es obsesivo compulsivo y que a veces desarrolla celotipia, puede estar constantemente pensando que su pareja le está engañando y que le engaña con todo mundo y que le engaña que incluso con el hermano, con el papá, con quien sea, no importa quién, pero es también esa parte, ¿no? Incluso te llegan a decir, es que si a mí me engaña a mi pareja, no, hombre, me vuelvo loco, ¿no? O la mato, o lo mato, o mato al otro, o sea, sí se les va y se dan cuenta de que pierden el control muy fuertemente sobre este tema, ¿no? ¿Qué otra cosa llega a pasar? Tienen pensamientos agresivos hacia los demás y muchas veces hacia uno mismo, ¿no? Y en este pensamientos agresivos, eh,
Yo les decía hace rato de la película que era alguien que quería sentarse siempre en el mismo lugar porque es algo rutinario. Y si alguien estaba sentado en su lugar, van y son agresivos. Y además no solo lo piensan, si llegan a tener ese comportamiento agresivo y van y te dicen, ¿qué haces aquí? Este es mi lugar, quítate de aquí, vete. O estás estorbándome. Es parte del trastorno y lo llegan a hacer. O incluso con ellos mismos puede llegar a ser que si tocaron algo, por ejemplo, el paciente que les dije que ya no tocaba el dinero, uno de los ejercicios que en algún momento trabajamos era pues que tenía que tocar el dinero y que tenía que ver otra vez textura, cómo se sentía y que tenía que viera que no le pasaba nada. Y entonces le pasaba constantemente estos pensamientos agresivos que de que tocaba el dinero y lo hacía, el ejercicio era al principio hacerlo 15 segundos y lo tenía que ir aumentando gradualmente. Y entonces le pasaba que empezaba a tocar el dinero y se enojaba y decía, no, es que no debo de agarrarlo porque esto tiene bichos y yo haciéndole caso y por qué voy a hacer esto si yo no me siento bien y no estoy cómodo. Y entonces se enojaba con él mismo porque por un lado luchaba con sus pensamientos obsesivos, pero por otro lado, también peleaba con esta parte de seguir el tratamiento, porque decía que por qué lo tenía que seguir si él no se sentía bien y que luego, ¿qué tal si se enfermaba de verdad porque andaba haciéndome caso? Y eso era lo que le pasaba constantemente, ¿no? ¿Qué otra cosa les va a pasar? Les llega a pasar algo que bueno, lo que son pensamientos no deseados, prohibidos o tabúes relacionados con qué, con el sexo, con la religión o con dañar a alguna persona. Esos también son pensamientos que se les llegan a aparecer, que son recurrentes y se la pasan muy mal, porque eh, estos pensamientos, como les digo, como son intrusivos, pueden incluir personas que son muy cercanas, pueden incluir niños, pueden incluir eh, familia, pueden incluir a tu mamá, pueden incluir a tu papá, a quien sea. Y entonces, además, si le sumamos a lo mejor un tema de que eres, que vienes de una familia muy devota o que es muy dedicada, entonces se la va a pasar también muy mal por esta cuestión religiosa y pues súmale, si tienes pensamientos relacionados con el sexo, con alguien de tu misma familia y luego por una cuestión eh, religiosa, pues obviamente te vas a sentir muy mal y te vas a decir cosas horribles. Y es muy frecuente que pase también la gente que tiene estas cuestiones obsesivos compulsivas, que vivan o que se la pasen con ese tipo de malestar. Y por otro lado, algo que le llega a suceder es fantasear que dañan a alguien, que lo golpean, que lo cortan, que incluso que lo llegan a matar. Y entonces también se la llegan a pasar muy mal porque están constantemente pensando con esta situación. ¿Ok? Otro pensamiento u otra obsesión que llega a pasar por ahí es el asunto de el deseo de tener las cosas en un orden simétrico o perfecto. Es decir, todo debe de tener una forma o una estructura para guardar incluso las cosas. Por ejemplo, puedes tener tu closet guardado en colores, en donde vas del más oscuro al más claro o bien al revés, ¿no? Del más claro al más oscuro. Las latas, por ejemplo, hay personas que en sus despensas piensan en que deben de tener todas las latas acomodadas por tamaño y con las etiquetas hacia afuera para que puedas ver qué es y qué es lo que tiene ese producto, ¿no? Hay gente que también para guardar sus lápices o para acomodar sus plumas, las acomodan perfectamente alineados. Incluso hay algunos que llegan a medir, así como a ver, tiene que haber como tantos centímetros de separación entre tal objeto para ver que todo esté bien y que esté perfectamente simétrico. Hay personas que también llegan a tal obsesión que, por ejemplo, cuando acomodan
sus trastes o compran, por ejemplo, sus trastes, su vajilla, sus ollas, miden los muebles primero y luego van y lo que quieren comprar ven y lo miden, porque tiene que haber un orden simétrico y perfecto. O incluso en los tonos. Si quiero que mi casa tenga los mismos tonos, la jarra, los platos, la cafetera, las tazas, todo, puedo caer en esa obsesión, decir, casi llevarme mi muestrario de colores y decir, a ver, tienen que ser igualitos todos. Y eso es parte de una obsesión también, ¿ok? Eso es en cuanto a la parte de pensamientos, que ya quedamos que los pensamientos van a ser solo obsesiones y que generan ansiedad. Y en la parte de las compulsiones, que van a ser conductas repetitivas que les hacen sentir que les ayuda a disminuir esa ansiedad, vamos a tener las siguientes. Aquí normalmente son 5. Una es que estén limpiándose o lavándose las manos de forma excesiva. Ya les puse el ejemplo de la película, que les digo en su momento yo creí que no era cierto y no, sí es cierto y a veces es hasta peor. Este paciente que les dije que incluso usaba guantes, ya tenía las manos muy lastimadas porque aparte de que usaba agua caliente, usaba una fibra de estas de metal para tallarse las manos, porque decía que necesitaba dejarse las manos bien limpias. Y después pues había que ponerle cremas para que le sanara la mano después de lo que se lastimaba, ¿no? Y los guantes se los dejaba pues un cierto tiempo, casi siempre eran 2, 3 días, en lo que volvía a quitárselos, pero otra vez se los quitaba y obviamente el olor que se generaba pues era desagradable y eso lo llevaba otra vez a lavarse las manos, o sea, tenía una conducta compulsiva. La otra, lo que ya les dije hace ratito, ordenar o organizar artículos de una manera particular y precisa, tomándole distancia, que vaya por tonos, que vaya por tamaños, eh, que sea incluso un día y a una hora en particular también, eso puede ser algo que tienen muy comúnmente. Otra conducta es comprobar repetidamente las cosas. ¿Cómo qué? Como que vayan y se aseguren que la puerta está cerrada con llave y pueden llegar y checar y le ponen llave y la quitan y dan 3 pasos y dicen, no, a ver otra vez. Y la vuelven a meter, y le vuelven a quitar y la vuelven a poner la llave, ¿no? Y lo hacen constantemente y lo pueden hacer 2 o 3 veces, incluso hasta más. Por ahí hay alguien, hay un caso de una persona que revisaba 15 veces todas las cosas que hacía, con tal de ver que para asegurarse que estaba bien lo que estaba haciendo o que sí había cerrado la puerta o que había cerrado la ventana o que sí había apagado las luces del carro y era así muy difícil de contener esa compulsión, pero 15 veces lo llegó a registrar como tal. Eh, ¿Qué otra cosa? Contar compulsivamente. Hay gente que cuenta cosas, que puede ir por en la calle y entonces de repente dice, voy a contar cuántos carros azules encuentro de aquí a mi destino y se lo pasa contando. O voy a contar cuántas personas van con una mochila verde y se la pasan contando. O voy a ver cuántas personas van con tenis rojos y también eso es una conducta compulsiva que les ayuda a alivianar un poco o aliviar un poco la cuestión de algún pensamiento obsesivo que puedan estar teniendo. Otra que puede suceder es que lleguen a estar como a orar, y hablo de orar en cuestión religiosa, o sea, pueden estar repitiendo constantemente alguna cuestión que se sepan. El Padre Nuestro es uno de los más comunes que están repitiendo constantemente, o bien puede ser una palabra en particular que repiten y repiten y repiten. A veces solo mueven la boca, no tienen que hacerlo, ni siquiera los vas a escuchar a veces, solamente están moviendo la boca. Y a veces les preguntas, ¿estás bien? Y nada más te pueden voltear a ver y nada más te hacen que sí, pero no dejan de seguir repitiendo lo que están diciendo porque es una conducta compulsiva y es lo que les ayuda
a sentirse mucho más tranquilos, ¿ok? ¿En qué momento puede aparecer o por qué llega a aparecer esta cuestión? Bueno, como tal, eh, aunque los síntomas normalmente aparecen, bueno, pueden aparecer en cualquier momento, eso sí, esa es una. Pero por lo general van a empezar entre la niñez tardía, es decir, estoy hablando entre los 12, 13 años, 11 años incluso, en donde van a empezar a tener conductas tanto obsesivas compulsivas y la edad adulta temprana. Estamos hablando de los 21, 22 años más o menos, en donde se puede empezar a manifestar. Y normalmente cuando se va a diagnosticar, pues casi siempre se diagnostica cuando ya somos jóvenes adultos. Estamos hablando más o menos, sí, como 21, 25 años es cuando ya ves muy claramente que tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Eh, por ejemplo, a los que les llaman workaholics, a los famosos que son adictos al trabajo, es una conducta obsesiva compulsiva. La que es adicto al gimnasio, que está más de 4 horas en un gimnasio, es una conducta obsesivo compulsiva. Alguien que juega videojuegos más de 4 o 5 horas es una conducta obsesivo compulsiva. Entonces, es finalmente todo esto siempre se va a reflejar de una o de otra manera. Coleccionar cosas es una conducta, bueno, es un trastorno obsesivo compulsivo. Hay que ver de dónde viene esta obsesión y por qué la manejas coleccionando cosas. La gente que acumula cosas, que es un acumulador, que les llaman acumuladores compulsivos, es un trastorno obsesivo compulsivo y que incluso guardan, bueno, una cantidad impresionante de cosas. También hace unos años me tocó un caso de una persona que coleccionaba las uñas de su pareja. Le cortaba las uñas de los pies y las guardaba en un recipiente y además cada recipiente tenía la fecha de cuándo le había cortado las uñas y era la fecha nada más. Y las iba guardando y ahí las tenía. Tenía una gran colección de uñas de su pareja, ¿no? Y eran más o menos un acumulado de 20 y tantos años de cortarle las uñas. Entonces ya se imaginarán también cómo estaban algunas de esas uñas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este asunto? Porque puedes también preguntarte, bueno, ¿y se va a manifestar así de sopetón o va a ser de golpe? No, va a comenzar lentamente y vas a tener momentos en donde desaparece, donde parece que no tienes nada, que es como normal tu comportamiento, tu conducta, pero también puede llegar a empeorar con el paso del tiempo. Y si eso llega a pasar, pues obviamente esto te va a generar estrés, te va a generar incomodidad y no vas a estar ni a gusto ni cómodo con esta cuestión. Por lo tanto, tanto tus obsesiones como tus compulsiones pueden cambiar con el tiempo. No es que sean al mismo tiempo que incrementen las obsesiones y las compulsiones, se mueven de distinta manera. Puede que se te incrementen las obsesiones y las compulsiones se mantengan, pueda que tus obsesiones disminuyan, es decir, tus pensamientos intrusivos disminuyan, pero se incrementen tus conductas compulsivas, o bien puede ser que de repente las dos bajen, tanto tus pensamientos obsesivos como tus conductas compulsivas, o bien de repente, ¡pum!, se disparen, ¿ok? Aquí, ¿qué puede pasar también? Tienen que ver o encontrar como qué cosas son las que puede a veces dispararlos. Hay conductas que sí te pueden disparar una obsesión o una compulsión. Por ejemplo, comer de repente, no, comer no, perdón, quererte ver como alguna modelo, como un actor o como una actriz, se puede convertir en una conducta obsesiva compulsiva, ¿no? Y entonces, ¿qué puede pasar?
que de repente puedes desarrollar hábitos donde no, yo necesito comer menos o comer como tal persona para verme así. Pero bueno, una cosa es lo que pueden decir de que comen de cierta manera o que tienen cierta rutina, que habría que verificar que sea cierto. Muchos actores o actrices finalmente también recurren a las ayudas estéticas y entonces pues a lo mejor tú te puedes obsesionar por comer y hacer la rutina de esa persona, pero en cuanto no empiezas a ver resultados, puedes empezar a desarrollar este trastorno obsesivo compulsivo, en donde sea como de no, es que yo tengo que comer más, a lo mejor no estoy comiendo lo suficiente, o a lo mejor estoy comiendo de más y tengo que bajarle, o a lo mejor me falta meterle más peso, o a lo mejor me falta quitarle peso, y es lo que vas a empezar a hacer. Por eso hay que tener cuidado con este asunto de las conductas, bueno, más bien cuando veas que hay situaciones que te pueden llevar a desarrollar este trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Cuando los adultos, porque es más fácil y es más común que un adulto lo reconozca y se pueda trabajar, que tiene estas conductas compulsivas y que descubren que no tienen sentido, muchas veces van a recurrir, digo, sí a la terapia, pero también van a buscar, a veces tienden a buscar ayuda en el alcohol y en las drogas. Ahí no van a encontrar nada, al contrario, es muy probable que se intensifique una conducta compulsiva aún ahí, porque es como de es que en el alcohol o en las drogas se alivia mi ansiedad. Y entonces cambiaste solo una conducta compulsiva por otra, que en este caso sería el consumo de alguna sustancia como tal, ¿ok? Entonces, si tú lo detectas como adulto, aguas, porque entonces si detectas que a lo mejor te estás preocupando por cosas que no tienen sentido y tú, ay, yo preocupándome por eso, pero lo empiezas a cambiar o a mover como hacia el alcohol, entonces nada más hay que tener cuidado como tal, ¿sale? Y bueno, pues aquí, ¿qué va a pasar con los niños? Que los niños que también pueden llegar a tener o presentar estas conductas obsesivas o pensamientos obsesivos, perdón, y conductas compulsivas. Con los niños, pues es común que no se den cuenta, ¿sale? Y muchas veces van a temer que les suceda algo horrible o que pase algo malo. Y que también llegan a desarrollar el uso de rituales, como que van a ver que hay niños que empiezan con que necesitan tener un vaso de agua, ese puede ser el primero, después pueden empezar con que necesitan tener por ahí un muñeco, pueden llegar a tener alguna cuestión que los haga sentir como seguros, pero hay casos donde de repente descubres que el niño pues ya tiene 25 muñecos de peluche alrededor porque si no, no duerme. Y eso es una conducta compulsiva. Y que además si le mueves uno o se mueve uno, es como, no, es que si no está ese muñeco no me puedo dormir. Y eso también lo puedes atender o lo puedes checar como tal. ¿Ok? Y nada más aquí. A ver, María Ángeles, ¿qué especialidad atiende este problema? Psicólogos y psiquiatras normalmente somos quienes atendemos este tipo de trastornos. Eh, Toda esta parte que es, de hecho, todo lo que les comento aquí son cosas que normalmente atiendo, que es la parte de psicología y que puede ser también tratado por un psiquiatra. En esta cuestión no les recomiendo que sean psiquiatras porque finalmente son cuestiones de pensamiento y son cuestiones de conducta. Y eso no te lo va a quitar ningún medicamento. Sí tienes que afrontar, trabajarlo y entender de dónde vienen esos pensamientos obsesivos y también por qué has desarrollado esos comportamientos compulsivos que te ayudan como eh, a liberar o a estar más tranquila con esos pensamientos que te andan dando lata. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo saber
si los síntomas son debido a un trastorno compulsivo. Yo sé que hay momentos en que todos nos podemos replantear si hicimos o no hicimos ciertas cosas. Yo sé que algunos llegamos a comprar o a coleccionar ciertos objetos o ciertas cosas. Sé que también podemos de repente tener un ritual como dijo, me tengo que estar lave y lave y lave, ¿no? Constantemente. Hay que estar viendo qué es, de dónde viene, pero les digo, todos lo llegamos a tener, pero no precisamente siempre, ni todo pensamiento repetido es una obsesión, ni todo ritual o hábito es una compulsión. Sin embargo, sí hay como 4 cosas que te pueden dar una señal inequívoca de que tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Una es que no puedes controlar las obsesiones o las compulsiones, incluso cuando sabes que son excesivas. Esa es una. La segunda es que le dedicas más de 1 hora al día a tus obsesiones o a tus compulsiones. ¿Ok? La tercera, que no obtienes placer en las compulsiones, pero estas pueden darte un alivio temporal de tu ansiedad. Es decir, y lo que decíamos hace rato, por ejemplo, lo que les decía de las manos, pues a lo mejor no te produce placer lavarte la mano con una fibra de metal, pero en ese momento te quita la ansiedad. Pero si estás viendo que no te produce nada bueno ni benéfico, esa es otra señal, es la tercera señal. Y la cuarta señal de que es un trastorno obsesivo compulsivo es que estás empezando a tener o ya tienes problemas importantes en tu vida diaria debido a tus pensamientos o a tus comportamientos, que es lo que les mencioné que le pasó a esta persona, ¿no? Terminó perdiendo el trabajo por su obsesión de la limpieza y por esta obsesión de que no quería tocar nada. Hubo un punto en donde ya no quería tocar ni la computadora, ni el teléfono, ni el celular, nada, porque decía que en cualquier momento se podía enfermar. Entonces, son esas 4. No controlar obsesiones y compulsiones, dedicarle más de 1 hora a estas obsesiones o compulsiones, no encontrar placer en tu compulsión, pero te dan alivio temporal a tu ansiedad como tal. Y la cuarta, que es cuando ya afecta de manera importante o te genera problemas graves en tu vida diaria. ¿Ok? Esas son las 4 señales de que tienes un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Aquí nada más déjenme ver, Gustavo. Me andas preguntando que el miedo, la inseguridad solo son características de una persona obsesiva compulsiva. No, también se puede dar en ansiedad o también se puede dar en cuestiones de depresión o en algunos otros trastornos más. Sería cuestión de evaluar o checar por qué los puede estar presentando y tendríamos que ver qué está pasando y qué está afectando. Pero no, muchos de los síntomas que a veces voy a mencionar en los trastornos o en los temas que vamos viendo se cruzan, pero hay una serie de indicadores más que tenemos que ir revisando y vamos verificando, e incluso la duración de lo que está presentándose para poder determinar o diagnosticar adecuadamente qué es. A veces no solamente es una cosa, un trastorno de obsesivo compulsivo puede venir acompañado de un trastorno de ansiedad generalizado o un trastorno de ansiedad por enfermedad, o puede venir acompañado de una fobia social. Entonces hay que ver qué tipo de, primero si es un trastorno obsesivo compulsivo y luego ver si viene acompañado de algo más. Si no, pues ya vemos si hay alguna otra situación. ¿Ok? Algo que también llega a pasar con la gente que tiene TOC o este trastorno obsesivo compulsivo es que algunas personas llegan a desarrollar tics, que esto va a implicar movimientos o sonidos repetitivos. Por ejemplo, hay gente que cuando ya se empieza a sentir insegura o preocupada, empieza a hacer ruiditos como... Pero además es constante.
Y aunque le digas, oye, ¿estás haciendo ruido? Te va a decir, no, no estoy haciendo nada. Pero en cuanto acaba de hablar, otra vez. O bien puede tener ciertos movimientos que pueden ser repentinos, breves y repetitivos. ¿Cómo qué? Como un parpadeo o algún otro movimiento de los ojos, pueden ser también muecas faciales, puede ser el encogimiento de hombros o espasmos en la cabeza o en los hombros. Eh, Seguramente conocen o escucharon alguna vez quién es Adal Ramones. Adal Ramones tenía un tic que era hacer esto, estaba hablando y de repente, ¡pum!, hacía eso. Eso es un tic de alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, él ha reconocido en algún momento que sí lo padeció y que, bueno, pues sí lo trabajó. Pero eso es un movimiento o son característicos también de la gente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. También llega a haber tics vocales que les digo, uno es el carraspeo repetitivo también, que es el constantemente, estar olfateando constantemente también, que es como, pero se oye muchísimo, y es muy, también de hacerlo mucho tiempo y de manera repetitiva, o bien también hacer gruñidos. ¿Quién es un ejemplo de alguien también en una caricatura? Marge Simpson tiene un trastorno obsesivo compulsivo y por eso hace eso es una señal o un gruñido característico de alguien que tiene un tic de alguien obsesivo compulsivo. ¿Ok? Y otra cosa que también se les puede diagnosticar, también se me había pasado hace rato, es un trastorno del estado de ánimo. También puede ser otra de las características que puede tener. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles son los factores aquí o qué puede ser lo que pudo haber generado esta cuestión? Aquí va a haber varios factores. Uno puede ser genético, es decir, tenemos papás o podemos tener eh, alguien de primer grado, que normalmente es nuestro papá o nuestra mamá, que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y pues por ahí de paso pues nos lo puede haber heredado y nada más por una cuestión eh, que si hay ciertos factores que lo desencadenen, pues puede terminarse presentando. Pero entonces tenemos genética. La otra es una cuestión biológica, es decir, que algunas conexiones intercerebrales estén por ahí, eh, eh, tengan alguna, no alteración, pero que finalmente sí haya algunas diferencias entre la corteza frontal, es de acá, y las estructuras subcorticales del cerebro, es decir, algunas secciones del cerebro traigan por ahí alguna cuestión donde nos lleve a, sobre todo en la parte emocional, donde seamos muy rígidos y no demostremos nuestras emociones como tal. ¿Sale? La otra, el temperamento, que por ahí se los debo, no hemos hablado bien acerca del temperamento, pero existen temperamentos que son rígidos y que llevan a que te comportes de cierta manera. Hay 4 tipos de temperamentos. Uno que es el sanguíneo, el otro que es el colérico, el otro el flemático y el otro el melancólico. Haré un webinar en particular hablando de los temperamentos y cómo se reflejan en nuestro comportamiento, porque se ve desde que nacemos y se siguen manifestando incluso en nuestra vida adulta. ¿Sale? Pero esos son los que están. Otra, también un trauma infantil. Y aquí el trauma infantil normalmente nos lo van a generar nuestros papás. Y tiene que ver justamente, y de hecho la corriente psicoanalítica lo plantea y tiene creo que un poco más extenso ese tema, en donde habla y menciona que
sobre todo en la etapa del control de esfínteres, que es de los 2 años, más o menos, cuando estamos aprendiendo a hacer del baño por nuestra cuenta o que ya quieren que dejemos el pañal. Resulta que si tienes papás muy, 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 muy rígidos o papás que fueron muy exigentes con tu limpieza o que te regañaban y te ponían o una tranquiza o te decían, eres un niño cochino, puerco, por haber ensuciado esto, ya no te quiero, vete para allá, puede ser el inicio de que desarrolles un trastorno obsesivo compulsivo. Ese es parte del trauma infantil. Y que entonces te terminan generando la idea o la creencia de que, híjole, tengo que ser perfecto o tengo que hacer las cosas bien para que la gente me quiera o me acepte. Y de ahí empieza la idea o la creencia de que debes de ser perfecto y bien hecho. Y de ahí viene o parte esta cuestión de la cuestión del trauma infantil y de la conducta o de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Bueno. Esto normalmente se diagnostica con algo que le llaman pandas. El PANDAS es una herramienta o un instrumento de medición que se utiliza la gente que nos dedicamos a hacer evaluaciones. Normalmente lo tenemos que conocer. Si no te aplican esa prueba que se llama PANDAS o si no te están aplicando esa prueba, entonces pues no sé cómo te van a diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo. Hay herramientas específicas para eso y no es a través de un dibujito, no es a través de 2 dibujitos y no va así. O sea, sí puedes hacer esas pruebas del dibujo, no hay ningún problema, pero no es con esas 2 nada más para que digan, ah, sí, tienes un trastorno obsesivo compulsivo. No, se usan al menos 6 pruebas las que tenemos que aplicar. Esas 2 que se llaman proyectivas, no hay ningún problema, pero también tendríamos que ver o aplicar pruebas que se llaman pruebas objetivas. PANDAS es uno de ellos, es un protocolo en donde se miden pensamientos y se mide comportamiento. Y con eso podemos diagnosticar o podemos verificar que efectivamente puedas tener o presentar un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? A ver, nada más aquí, regresando a los comentarios, Vero, que dices que si se puede tener depresión, ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, sí se puede. Cada que vemos uno, creo que lo tengo, sí. Eso pasa muchas veces. Sobre todo, miren, eso pasaba mucho cuando llevé la materia de psicodiagnóstico clínico. Bueno, cada trastorno que veíamos decía, este soy yo, este soy, este también lo tengo. Y bueno, resultaba que éramos el DSM-5 completito. Bueno, en ese entonces era el DSM-4. Y entonces era como, híjole, creo que tengo todos los trastornos, hablan de mí. No, para diagnosticar estas cosas sí tiene que ser en consultorio, tiene que ser con calma y se tiene que verificar qué es. Puedes tener una o 2 cosas y a lo mejor rasguitos de algo, pero no significa que vayas a tener un trastorno obsesivo compulsivo con depresión, ansiedad y además un trastorno del estado de ánimo, ¿sale? Ese del trastorno del estado de ánimo también, más adelante voy a hablar de él, porque aquí incluye o habla de algunas otras cuestiones, porque hablan justamente sobre las emociones, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿sale? Y sí, efectivamente, sé que uno piensa que uno lo tiene, pero no, no todos lo tenemos, ¿sale? Ok, bueno. Algo que sí, y que es lo que ahorita les estaba mencionando, en algunos casos puede parecer como complicado o difícil eh, diagnosticar si es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí lo que normalmente les va a alarmar más o les llega a preocupar más a las personas es el asunto de la ansiedad, de la falta de ánimo
y entonces pueden pensar que es otra cosa. Y algo que se van a encontrar o que nos encontramos muchas veces es que si el psicólogo, si el psiquiatra no está tan versado, es decir, no tiene mucha experiencia haciendo diagnósticos, puede llegar a equivocarse o puede llegar a cometer un error y diagnosticarte algo que no tienes o equivocarse y a lo mejor te dice que no tienes un trastorno obsesivo compulsivo, pero pues no se andó o no se aplicaron todas las pruebas eh, correctas que se deben de hacer. Otra es si le sumamos que a lo mejor también a veces los pacientes tienen miedo o tú, si vas y te da miedo comentar tus obsesiones o tus compulsiones, pues obviamente te puede llevar a tener esta preocupación de decir lo que les acabo de decir de la persona que coleccionaba las uñas, ¿no? Eh, eh, Imagínate tener que decirle al psicólogo, pues es que me gusta coleccionar las uñas que le corto a mi pareja o las uñas que yo me quito. O ha habido casos de personas que coleccionan sus mocos, que sacan un moquito, lo hacen bolita y lo van juntando y además llegan a hacer unas bolas inmensas de moco. Eh, Fácil no es, o que se quitan la masilla de los dientes y también la van juntando a veces en algunos muestrarios. Fácil no es, pero por eso es importante que quien les haga el diagnóstico tiene que ser alguien que conoce el tema, que sí sabe lo que está haciendo, pero les digo, sobre todo que conozca esta prueba que se llama PANDAS, como el oso panda, así, pero es PANDAS en plural, ¿sale? Y entonces, a ver, aquí, María Ángeles, que si puede ser hereditario, sí, sí puede ser hereditario, pero tiene que haber otros factores adicionales para que lo desencadenen, ¿sale? Puede que yo nada más lo tenga ahí latente o que solo tenga una u otra conducta, pero no lo manifiesto al 100%, ¿no? Incluso me ha tocado tener pacientes que sí tienen el trastorno obsesivo compulsivo, que sí es heredado, pero los papás no lo tienen tan fuertemente, o quien lo haya tenido, sino que solo tenían ciertos rasgos, pero al momento de exigir o de llevar a presión al hijo, entonces el hijo sí se disparó esta cuestión del trastorno obsesivo compulsivo. Hace unos años también me tocó un caso de un chico que cada vez que tenía relaciones con su pareja, acabando, la mandaba a bañar y no la tocaba hasta que no estuviera bañada ella y él, porque decía que a lo mejor ya se habían infectado o podían tener algún bicho o algún germen y entonces se iban a enfermar. Eh, Así se la pasaba. Entonces, si iban incluso a tener relaciones, preguntaba, ¿te bañaste? ¿A qué hora te bañaste? Y verificaba cuántas horas habían pasado de la bañada. Y si no habían pasado más de 2 o 3 horas de haberse bañado, entonces la volvía a mandar a bañar. Bueno, se bañaba él también, no, no se bañaban juntos, se bañaban por separado, tenían relaciones, acababan y la volvía a mandar a bañar ella y se volvió a bañar él. Y las sábanas las quitaba y las mandaba y las lavaba inmediatamente, porque eso era parte de esta cuestión de su trastorno como tal, ¿sale? Y bueno, ¿cómo se puede tratar? Pues finalmente, ya les dije, la primera y la que siempre voy a decir, obviamente, es la cuestión de la terapia. La terapia, pues en mi caso, la que yo manejo, cognitivo-conductual, es una de las terapias más eficientes y efectivas que hay. Existen tres que están reconocidas incluso por la Organización Mundial de la Salud. Una es la cognitivo-conductual, la otra es el psicoanálisis o las terapias psicodinámicas, que así también se les llaman, o bien la terapia sistémica. Son las tres que están reconocidas justamente por su efectividad y porque funcionan. No solamente te quitan el malestar temporalmente,
llegan a tener incluso resultados permanentes, siempre y cuando obviamente quien te está dando el tratamiento esté entrenado, conozca bien el tratamiento que te está dando y que además sepa darle un seguimiento adecuado a lo que estás haciendo, ¿ok? Sí hay ciertos medicamentos, pero te digo, finalmente no te lo va a quitar, ni te va a quitar ¿cómo se llama? Los pensamientos intrusivos, ni las obsesiones, ni tampoco te va a quitar las conductas compulsivas. ¿Por qué? Porque esto sí lo tienes que afrontar. Normalmente tiene un origen y normalmente tienes que aprenderlo a trabajar y tienes que aprenderlo a manejar. De lo contrario, no vas a salir de ahí, no vas a poderlo quitar y pues cuando quieras decir cómo me quito este trastorno, pues con medicamento no va a ser. Sí tiene que ser aquí acompañado siempre por una cuestión terapéutica. ¿Sale? Y bueno, pues eso sería eh, pues básicamente lo que hoy quería compartirles y hablarles sobre el trastorno obsesivo compulsivo. No sé si tienen más preguntas o quieran saber algo más o quieran comentar algo más. Con todo gusto, ya saben que aquí lo vemos y aquí lo vamos contestando. Ahora sí, ustedes digan. Muy bien. A ver, Mirza, que si se puede confundir con ansiedad. Sí, nada más hay que ver, te digo, finalmente sí puedes tener los pensamientos que pueden ser obsesivos, es decir, son pensamientos intrusivos, pero tienes que ver cómo, con qué frecuencia se te están presentando. Y además, si estás teniendo alguna conducta que se convierta como algo para controlarlo y que te caches con alguna de las cosas que acabo de mencionar hace ratito, ¿no? Que te des cuenta que ya desarrollaste un tic como para tratarte de distraer del pensamiento o bien que ya empezaste a tener ciertas conductas como, ay, me voy a lavar las manos, ¿no? O voy a ponerme a gritar afuera de la calle para que deje de pensar en esto. Y ahí vas a ver o te vas a dar cuenta con esta situación. Si es solamente una idea que te hace sentir incómoda o bien pueda tener, si hablo es ansiedad o bien está asociada o tiene algo que ver con una cuestión de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. A ver, aquí, Den, ¿es posible que una persona ciega o daltónica presente TOC y cómo se puede identificar? Fíjate que sí, Den, sí pueden desarrollar TOC. Algunas personas ciegas a veces, bueno, he visto más ciegas, daltónicos, la verdad es que no me han tocado, pero personas ciegas que llegan a desarrollar el tic de estar haciendo ruidos o la otra que es la obsesión de estarse oliendo. Es muy constante que estén oliéndose lo que tocan algo y empiezan a desarrollar una obsesión, pero por los olores. Y ahí lo puedes hacer. eh, entonces puedes ver ahí, por ejemplo, bueno, aparte de la conducta compulsiva, ver si tiene ideas obsesivas, que de repente te pueda decir, constantemente estoy pensando en que algo me va a pasar o que siento que hay algo malo que va a ocurrir o que escucha cosas o que incluso que percibe cosas. Aquí más que incluso a veces ver, te puede decir que huele algo, que escucha algo, eh, que le llega un sabor de repente desagradable en la boca o que puede tener una sensación de algo, ya sea un hormigueo o bien que puede decirte que siente cómo se le calienta
alguna extremidad. Pueden ser las plantas de los pies o las palmas de las manos. Los dedos no, solamente las palmas de las manos llegan a desarrollarlo. ¿Sale? Y si puedes identificarlo, aquí te digo, podrías hacer, el panda no es una prueba que tengan que contestar ellos directamente. Tú vas verificándolo, preguntas y verificas con conducta. Y eso es algo que puedes ir checando, ¿sale? Y la otra. Bueno, antes de pasar a la otra, de todos modos, si quieres o si gustas, podemos, digo, me puedes escribir, me puedes mandar un WhatsApp o bien me puedes mandar un inbox aquí a la página del centro y con todo gusto también podemos, te puedo ampliar en la información y te puedo compartir información de dónde puedes ver todo esto, ¿vale? Y aquí, que si te pasas más de 3 horas en videojuegos es ansiedad o el TOC. Pues aquí tendrías que ver, bueno, es una conducta ver, pasar más de 3 horas viendo videos o videojuegos. Puede ser TOC si es una manera de aliviarte una malestar o alguna situación que te incomoda. Por ejemplo, hay pacientes o he tenido pacientes que de repente piensan en que, sobre todo los que no han visto a su pareja mucho tiempo, de repente dicen, necesito ver a mi pareja, o necesito sexo, o necesito masturbarme, y entonces la idea les empieza a dar lata, y justo para manejar ese pensamiento, pueden llevarlo a la parte de, mejor me voy a poner a jugar videojuegos para quitarme esta idea obsesiva que ya se me puso a dar lata. Hay que ver cuánto tiempo lo estás haciendo. Por eso les digo, se hacen pruebas. No es que por 1 o 2 veces que lo hiciste ya es como, ya tengo TOC. No, y tampoco puedo decir que es ansiedad porque es una conducta. La ansiedad son pensamientos nada más. La ansiedad es, a mí se me metió la idea de que hay alguien parado enfrente de mi casa y es un ladrón o va a hacerme algo. Y entonces, si no me quito esa idea, eso es ansiedad. Es un pensamiento ansioso. El TOC tiene 2 cosas, pensamiento y comportamiento. No nada más es una cosa, pero se tiene que hacer finalmente pruebas, ¿sale? Aquí, hola Joana, ¿cómo te va? A pesar de que hagan las 6 pruebas que mencionaba, ¿es posible dar un diagnóstico mal o son confiables las pruebas de Panda? Son totalmente confiables las pruebas de Panda porque es una prueba que no te da chance de evitar algún tema. Y si mientes, vota inmediatamente, ¿sale? Aparte de que las pruebas, yo les decía, puedes hacer 2 pruebas de dibujo, no hay bronca, me va a dar indicadores emocionales, me va a dar alguna otra, tal vez alguna otra cuestión importante de psicopatología, tal vez solo rasguitos, pero hay otras pruebas con las cuales nosotros podemos detectar si hay algo más, pero las mismas pruebas tienen escalas de validez o escalas de verdad. ¿Y esto qué quiere decir? Se verifica que lo que estás contestando sea cierto. Y si no sale bien, automáticamente esa prueba ya no tiene validez y se te va a hacer saber que estuvo mal o que salió mal o que me arrojó que en el área de validez se anuló, es decir, o no entendiste las instrucciones o contestaste lo que se te dio la gana o mentiste. Cualquiera de esas 3 pudo haber pasado. Y en la escala de verdad, pues me va a salir obviamente que estabas tratando de dar una buena impresión y que por eso contestaste mal. Y casi siempre las pruebas objetivas, eso van a arrojarte, es la primera parte que casi siempre calificamos, que tenga validez o que sea veraz. Si tiene validez y es veraz, entonces puedes continuar calificando y ahora sí con toda la seguridad de que vas a tener un buen diagnóstico o vas a poder llegar al diagnóstico que estás buscando como tal. Así es que
Sí, las 6 pruebas que te menciono son justamente para evitar algo que luego les llaman falsos positivos o falsos negativos. ¿Sale? Muy bien, a ver, luego aquí quién tenemos. Monse, el TOC se puede presentar cuando una persona se encuentra bajo el consumo de algún tipo de droga. Sí, sí, sobre todo cualquier droga que sea activa, es decir, que te levante y que te ponga al 100, o sea, la cocaína es uno, eh, va a ser una de las cosas. El LSD son de las dos drogas que en cuanto las consumes, es muy probable que desarrolles o que se manifieste un TOC. Eh, por ahí hay una sustancia que luego toman las personas que hacen, por ejemplo, fisicoculturismo, que luego no saben que la tienen las cosas que consumen, pero hay una cosa que se llama taurina. La taurina es un producto o una sustancia que se saca de los toros. Normalmente antes se tomaba cuando un toro después de una corrida de toros, la gente casi siempre iba y metía un vaso justo en el corazón del toro que acababan de matar y esa sangre se la tomaban porque existía la creencia de que te ayudaba en muchas enfermedades y que además te daba vigor sexual. Es la adrenalina del toro. Estoy hablando de un animal que pesa más de 500 kilos, con toda la adrenalina, todo lo que da, y tú te lo tomas. Y entonces, realmente lo que te pasaba es que se te botaba todo en cuestión se te subía la presión, se te aceleraba el ritmo cardíaco. Sí te despertabas, pero te ponías muy agresivo y efectivamente luego desarrollaban o presentaban algunas personas algún tipo de conducta como muy repetitiva, es decir, terminaban teniendo alguna compulsión. Actualmente, bueno, ya no hay corridas de toros, según, pero se sigue sacando esta sustancia taurina, lo tiene el Red Bull. Si no me creen, compren uno o si tienes uno en tu casa, chécale y ahí dice que tiene taurina. Y por eso es que te da alas, porque es un activador que te va a poner sí al 100, pero así te va a bajar. O se te va a pasar rápidamente. Y normalmente la gente que tiene o que toma taurina casi siempre empieza con una conducta agresiva. Tiene poca tolerancia y efectivamente puede desarrollar conductas, sobre todo en cuestión de orden y de perfección. Es algo que va a ser muy característico. ¿Sale? Pero sí, gente que consume cocaína y LSD es muy notorio que pueden desarrollar o tienen esta cuestión de presentar a veces conductas obsesivas. No como TOC como tal, pero si ya lo tenían, puede ser que se les active un poco más. ¿Sale? Ok. No sé si alguien más quiera comentar algo más. Muchas gracias, Sam. Ok. No, hablen o yo callen para siempre. Ok, aquí Den, gracias. Mira, justo los tratamientos farmacológicos, bueno, preguntas que si generan alguna adicción. No, porque casi siempre se les dan ansiolíticos y como no les gusta la sensación del ansiolítico, entonces es muy difícil que desarrollen una adicción por este medicamento. Pero también por eso hay que tener cuidado de la medicación, porque luego también si caen en manos de, mira, me ha tocado a veces que haya médicos generales que no son especialistas en trastornos mentales, que han llegado a dar algún medicamento que no es un ansiolítico y que a lo mejor sí termina generando
pues crear una adicción, pero por la medicina que no le debieron haber dado, no porque le dieron un medicamento para el TOC, porque te digo, normalmente es un ansiolítico y los ansiolíticos no generan adicción, al contrario, lo que menos quieren es seguírselos tomando porque se la pasan muy mal al principio. Y entonces ya como ves que no te está gustando la sensación, dicen, no, gracias, mejor y nos vemos. Y terminan por no seguir tomando el medicamento. Por eso les digo que es mejor que el TOC se trabaje desde la parte solo terapéutica, porque en medicación realmente no la van a pasar muy bien, ¿sale? Y que si son costosas, esta cuestión de hacer pruebas mencionadas, normalmente, miren, pues puede variar. Depende de quién te lo haga, en dónde te lo hagan y cómo te lo hagan. Pero varían. Puede haber evaluaciones que van desde los 2,000 pesos, tal vez como lo más económico que puedas encontrarte. No significa que sean malos, simplemente pues en algunos lugares así los puedes encontrar, como hay otros lugares donde he visto que llegan a cobrar hasta 15 o 20,000 pesos por hacer una evaluación completa de este tipo, ¿sale? Por eso les digo, depende del lugar, depende de quién sea, y, sobre todo del lugar y de dónde estén. Recuerden que también estamos en una época de centralización y entonces casi es, si es en el hospital tal donde es exclusivo de tal lugar y entonces te voy a cobrar 25,000 pesos por hacerte una prueba que a lo mejor te podrían haber hecho en otro lado, que no era gentrificado y que te pudo haber costado 2,000, 3,000 pesos. Pero pues aquí sí, dependerá obviamente también de dónde se lo quieran hacer y con quién se lo quieran hacer. ¿Sale? ¿Alguna otra preguntilla más antes de que ya nos despidamos? Porque ya escucharon, ya viene la lluvia por acá. ¿No? Ok. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu atención, tu tiempo. Ya saben, cualquier cosa me puedes escribir, me puedes mandar un WhatsApp. Ahí está. Es 777-116-2280. O bien me puedes mandar un inbox aquí a la página del centro psicológico y con todo gusto te podemos contestar, te puedo atender, te puedo decir o compartir información o si quieres atención, con todo gusto también podemos darte atención. Tenemos atención presencial, tenemos atención en línea. Ahora sí, no hay problema, no hay pretexto tampoco para decir, oye, ¿dónde busco ayuda o cómo? Ahí hay opciones. Atendemos fines de semana, sábado, domingo, muy temprano, muy de noche, muy de madrugada a veces, pero también hay opciones, ¿sale? Así es que muchas gracias por tu tiempo, que tengas muy bonita noche. Ahora sí, a todos y cada uno de ustedes, Linda, gracias también por andar por aquí. Pasa buena noche y nos estamos viendo, ¿sale? La siguiente semana ya estaremos ahí publicando de qué estaremos hablando y que también tiene que ver con algún trastornillo, ¿sale? Pasen buena noche, que estés muy bien y nos estamos viendo. Bye, que les sea leve con la lluvia, ¿ok? Cuídense, buena noche.